sociedades enteras han comprobado que ciertos grupos no se adaptan a la civilización. Las sociedades modernas han aceptado, casi sin debatirlo, un paquete de transformaciones presentadas como avances naturales e inevitables. La disolución de las identidades nacionales en nombre de la inclusión, la redefinición de la familia y los roles biológicos en nombre de la libertad, la entrega de decisiones soberanas a organismos internacionales en nombre de la cooperación y la criminalización del orgullo cultural en nombre del progreso. Cada una de estas transformaciones tiene defensores articulados, instituciones que las respaldan y medios que las normalizan. Lo que rara vez se examina es su costo acumulado, el debilitamiento de los lazos que hacen cohesiva y viable a una comunidad, la caída sostenida de la natalidad en las sociedades en las que estas ideas se impusieron, o la pérdida de autonomía de los gobiernos frente a agendas que no responden a sus ciudadanos. Estas son realidades que nos han sido impuestas, pero ¿quién se beneficia de estas transformaciones? Y además, ¿quiénes cargamos con sus consecuencias? Soy un trozo de madera, inanimado hasta que alguien me mueve. Por eso me doy cuenta que tus gobernantes se parecen a mí, no tienen autonomía. Controlados por grandes agendas globales que prometen prosperidad mientras erosionan la independencia de las naciones con iniciativas disfrazadas de progreso y equidad. En realidad, sacrifican tu libertad por intereses contrarios al bienestar nacional. La democracia es un sistema casi perfecto, con defectos, pero el mejor que podríamos tener. Sus fallos son culpa de las sociedades e individuos que hacen parte de ella. Eso he escuchado que dicen los títeres, pero no es una contradicción si la democracia no es capaz de adaptarse a la sociedad que la ejecuta, sino que depende de la perfección humana. Entonces asumir que es el mejor sistema para todas las sociedades es un error. He visto mal llamadas dictaduras mucho más benévolas que las democracias más elogiadas. Cuando un proyecto político ha transformado de manera positiva y profunda la realidad de un país, sus opositores no esperan su salida para competir, sino para deshacer su legado. El método es recurrente: reconstrucción mediática del relato, reinterpretación negativa de sus logros y persecución jurídica como forma de neutralización. Este proceso es un patrón global utilizado para deslegitimar a quienes con valentía enfrentan la criminalidad y la decadencia, y de paso, para reinstalar a las élites políticas que fueron desplazadas por proyectos que no respondían a sus intereses. Cuando estas dinámicas se repiten una y otra vez, la democracia deja de ser expresión de la voluntad popular y se convierte en un dispositivo para garantizar que ningún proyecto transformador permanezca el tiempo suficiente para consolidar un futuro distinto. Yo no lucho, permanezco quieto, y precisamente así muchos líderes abandonan la batalla cultural, quedándose quietos, creyendo que no es relevante, ya sea por ignorancia o cálculo político. Dicha pasividad permite que narrativas divisorias dominen desde medios de comunicación y academia. Una vez estos son capturados por intereses ideológicos, imponen visiones que erosionan los valores tradicionales. Esto debilita la unidad, facilitando el control externo. Las sociedades fuertes reclaman estos espacios, promoviendo mensajes que celebren la identidad compartida, el sentido común, la verdad y la justicia, fortaleciendo así la resistencia frente a fuerzas que buscan fragmentar y dominar. Mientras las feministas radicales proclaman que la sociedad oprime a la mujer desde sus estructuras, las leyes imponen obligaciones exclusivas al hombre para la defensa del Estado. Esa desigualdad no se menciona en los discursos extremistas, porque aceptarla implicaría reconocer que la asimetría existe, pero no en la dirección en la que esos relatos insisten. El llamado privilegio masculino se disuelve cuando el Estado reclama cuerpos para el frente de batalla y solo una mitad de la población es enviada a sacrificarse por el bienestar del resto. El multiculturalismo, presentado como un ideal de armonía, a menudo termina transformado en pesadilla, cuando se impone sin considerar las raíces culturales de los territorios, diluyen las tradiciones que unen a las comunidades, fomentan conflictos y resulta en fragmentación social. Las sociedades fuertes se basan en valores comunes, no en la coexistencia forzada que ignora diferencias irreconciliables, que dejan espacio para que intereses externos manipulen las divisiones que ellos mismos han creado. Incluso siendo un maniquí de madera, me doy cuenta que la multiculturalidad es un experimento fallido. La ideología de género, al negar las diferencias biológicas naturales, fragmenta la comprensión de la identidad humana. Esto no libera, sino que confunde, imponiendo visiones que ignoran la evidencia científica y cultural.
Las sociedades estables se basan en el reconocimiento de roles complementarios, no en la búsqueda de hombres feminizados ni mujeres que quieran parecer machos. Al priorizar el delirio individual sobre la realidad compartida, se arriesga la cohesión social, dejando espacio para manipulaciones que tienen como único objetivo la destrucción de las estructuras que sostienen a las comunidades. Cuando un régimen dictatorial llega a su fase terminal, la pregunta decisiva no es quién lo derriba, sino quién gobierna después. Si las instituciones militares, civiles y administrativas han sido moldeadas durante décadas para responder únicamente a la figura del gobernante, la desaparición de este degenera en disputas territoriales, proliferación de grupos armados y expansión de economías criminales que compiten por los restos de un Estado que antes los controlaba. Por ello es esencial, una vez derrocado un gobierno tiránico, que éste sea reemplazado por un líder capaz de unir a la fuerza civil y militar en un mismo camino. De caso contrario, se pueden presentar escenarios de guerra civil que nunca acabarán. El rechazo a ideologías que promueven la mutilación infantil bajo pretextos de identidad protege el bienestar físico y psicológico de individuos que todavía no son capaces de entender el impacto de sus propias decisiones. Estas agendas progresistas saben que el daño es irreversible y aún así lo promueven. Toda sociedad que cuide de sus niños debe priorizar la defensa de la realidad biológica, fomentando el desarrollo natural sin intervenciones prematuras. Esto preserva la integridad de las generaciones futuras, evitando que radicales malintencionados los conviertan en piezas rotas de un experimento cruel. Las agendas que promueven la destrucción de la maternidad y la familia bajo el disfraz de liberación femenina generan una inestabilidad social profunda, atacando directamente la natalidad y los pilares que sostienen a las comunidades. Este perjuicio, incitado por movimientos feministas radicales, beneficia a sistemas que priorizan el individualismo extremo, afectando a mujeres que, convencidas de que tener hijos es opresión, superan su periodo fértil llenas de problemas psicológicos. Y de paso, hacen un daño irreparable a la sociedad, al impulsarlas, en muchos casos, A ser agentes activos de un genocidio legalmente aceptado en contra de su propia población, disfrazado en el eslogan «Mi cuerpo, mi decisión». incluso yo, sin sangre ni futuro, puedo sentir la miseria que dichas ideas generan en la humanidad. La prioridad de todo gobernante debe ser garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos antes que seguir agendas y mandatos ejercidos por entes supranacionales que no tienen ningún interés en la propia población de los países. Los mal llamados defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, que en muchos casos tienen como prioridad la defensa de la vida de los criminales y terroristas, deben ser vistos como una clara amenaza al bienestar de las naciones, no por sus supuestas buenas intenciones, sino por el impacto negativo que siempre generan. La erradicación de criminales debe ser un mandato impuesto por parte de la ciudadanía hacia sus gobernantes, incluso si los ya mencionados impulsores del terrorismo se oponen. Yo no puedo integrarme, soy un objeto sin alma, pero hay quienes tampoco lo logran aunque sean de carne y hueso. Sociedades enteras han comprobado que ciertos grupos no se adaptan a la civilización y su llegada masiva trae caos, crimen y muerte. La invasión global de esas poblaciones destruye la cohesión y lo que queda es una convivencia imposible. A mí nunca me dispararán, soy solo madera, pero a los patriotas sí. La verdad que dichos hombres libres encarnan resulta una amenaza para quienes anhelan destruir las naciones. Por eso, líderes en distintos territorios han caído bajo disparos que siempre vienen del mismo lado, proyectiles manipulados por seres a quienes la verdad les estorba, los espanta, e incrustadas por el resentimiento mientras los medios y los políticos los arengan gritando «¡Ultraderecha! Toca acabarlos porque piensan diferente». Y nosotros, los tolerantes, no lo podemos permitir. Pero el engaño es evidente. La violencia nunca proviene de donde dicen, sino siempre de sí mismos. No es momento ya de responder violencia con...